Es decir, los Mansur, los Gioja, los Infran, los Menem piensan de esa manera. Piensan que la ciudad de Buenos Aires es una propiedad de la nación. Esto, cuando discutimos hace un año lo del puerto públicamente, yo me presenté a la Corte a reclamarlo, Gioja dijo con claridad en el medio de la campaña, el puerto de la ciudad de Buenos Aires pertenece a la nación. Todos los puertos, te cuento para entenderlo, fueron provincializados por Menem. Todos. Incluso la ley decía el de la ciudad de Buenos Aires que era municipalidad, pero Menem veta ese artículo porque dice que la ciudad es un ente descentralizado de la nación. Esto es porque el peronismo, salvo Herman González y alguna estrella fugaz, nunca pudo ganar en la ciudad, entonces se la apropian de esa manera. Yo creo que es peor el tema. Creo que el PJ ya no es el peronismo de Perón y el IAPI y el desarrollo, es otro. Es el Partido Conservador del siglo XIX, son estos gobernadores. El peronismo es todas las provincias que, ¿viste las 19 provincias que firman el apoyo? 8 de las cuales desde que reinició la democracia, que gana el PJ sin parar. Otras ganan una familia eternamente. Otra tuvo alguna interrupción radical y después volvió a ser peronista. Y los dos radicales que se han sumado al kirchnerismo son porque pertenecen a provincias que tienen un esquema de economía primaria, y este es el tema, de economía primaria, donde se subsidia la pobreza, algunos son ricos y el resto vive de esto. De todas maneras, quiero repasar la historia con vos, porque también es cierto que Larreta y su gobierno no se puede llamar a la sorpresa, más allá que hay un matrimonio pandémico. Al arranque del gobierno, lo decían en la campaña, que iban por ese punto, hasta se habló de 3 puntos. Hasta te diría que le terminan haciendo precio a Larreta, bueno, a todos nosotros en definitiva que vivimos en la ciudad. Bueno, a ver, de lo que decían sería haciéndole precio. Te insisto que la ciudad tenía 1,4 en el 2003, sube a 3,75 con Macri con la transferencia de policía, baja después a pedido de las provincias a 3,5. En realidad es transferencia de la competencia de seguridad, porque son más cosas, está bomberos también, y lo que te decía, los 70 delitos que se transfirieron. Así que era raro sacarle los 3 puntos porque había Pero digo, la pandemia puso todo en pausa y ahora está con esta cuestión de instalada ya en la sociedad, lamentablemente, que vamos a tener que convivir mucho tiempo con esto, nosotros haciendo nuestras actividades y los políticos pensando ya en la próxima campaña. Bueno, ¿esto fue un punto de ruptura o vos crees que va a seguir el diálogo racional entre Larreta y Alberto Fernández? Yo lo veo a Larreta, que yo creo que actuó bien en este tema, se presentó finalmente a la Corte, o se va a presentar, la instruyó a la Procuración para que lo haga, y le dijo que él en realidad no creía en los extremos de la grieta. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que venimos sufriendo en los últimos 2 meses, cuando la ciudad va y reclama. Nosotros le reclamamos a la ciudad y por fin la ciudad se decidió y él le reclamaba abrir actividades porque nos estábamos recontrafundiendo, porque la ciudad no vivía de la coparticipación, vivía de la actividad económica. Y está fundida la gastronomía o la hotelería, 2 pilares, te diría, del comercio aportante en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, ¿qué hacían? Se le osificaba, Kicillof acusaba a la ciudad, Kicillof que tiene abierto el conurbano, no sé, hasta los salones de fiesta están abiertos, pero en disidencia con sus propias normas, porque los intendentes hacen lo que quieran. Pero sin embargo, a la ciudad la persiguieron. No puedes abrir esto, no puedes abrir esto, solo abrí esto, solo abrí esto. Esto es permanente, ha sido un ataque permanente. Yo creo que sí, por diferencias políticas, no sé si son ideológicas, yo creo que hay un tema de poder ahí, insisto que son para mí el gran partido conservador del siglo XIX. Pero acá todos, y hablamos de gente experta, Larreta, desde Palito Ortega, pues estuvo en el PAMI y ahora quiere ser presidente, digamos, nadie peca de ingenuo, fuman abajo del agua, como se diría, en la calle. Él sabía que en algún momento iba a pasar esto, y a mí me extraña que en esa foto del anuncio había intendentes de Juntos por el Cambio. ¿No sabían que iba a ser ese anuncio? ¿Lo tomó todo por sorpresa? Dicen ellos que no. Yo me pregunté lo mismo cuando lo vi y después salieron a aclarar que ellos no sabían, que fue sorpresa. Bueno, y Larreta aclaró que le mandó un mensaje 5 minutos antes. A ver, se sabía, pero estaban en negociaciones. Estuvieron en negociaciones hasta marzo, cuando empieza la pandemia. Y evidentemente tomaron la decisión final sin importar la decisión de Larreta. Por supuesto que nadie es ingenuo acá, esto no vino de sorpresa total, pero fue sorpresa la ruptura de la negociación, me parece. Yo no creía en las negociaciones, se lo dije al jefe de gobierno, vas a tener que ir a la Corte porque vienen por vos, porque lo dijeron tantas veces, en tantos lados, que está claro que ¿Qué puede llegar a hacer la Corte, Sergio? Porque algunos dicen que están hartos en este tironeo, además se viene la reforma judicial,
de que la política les lancen expedientes, y que seguramente va a haber interposiciones, regulaciones de un lado del otro, que lo va a patear para adelante. En definitiva, hasta que no haya un fallo, el decreto de Alberto Fernández va a entrar en vigencia. Sí, por supuesto. A ver, hay un problema serio, una colisión de leyes de la vieja ley de coparticipación con la Carta Magna posterior. Colisionan, pero no lo resuelve el Congreso, entonces no te queda otra que ir a la Corte. No, no. Realmente, Por aún eso, en una buena... eso es el camino correcto, no te lo discuto. Digo, ¿qué crees que va a hacer la Corte? ¿Si va a ser un fallo rápido o lento? No sé si rápido o lento, pero lo va a tener que resolver. No hay escapatoria. No es que le judicializamos la política. Realmente no hay manera de resolverlo. Y por otro lado, aun cuando Fernández no atacase la ciudad, yo creo que la Corte tenía que resolver este problema hacia adelante, porque hay otras funciones que tienen que Bueno, ser pero además transferidas. recordemos que no sería, ya tuvo el caso San Luis, digamos, muchas provincias acudieron a la Corte por esto de que Por entienden que la supuesto. coparticipación no es la que es justa o le deben. Así es, y igual es un caso raro este, por lo que te decía, ¿no? Es decir, lo que vos decís es cierto y la jurisprudencia en ese sentido es favorable a las provincias, te cuento. Pero este caso es más raro porque es no era preexistente a la ley de coparticipación la ciudad cargó con gastos antes de que le den la coparticipación del 1,4, es decir, hay otra complejidad. Pero en definitiva, lo que sí te cuento de la Corte, que es muy importante, que en estos 20 años avanzó en el reconocimiento de la autonomía de la ciudad. Y tan fuerte avanzó que el último fallo importante es de la Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba por un tema impositivo, y Córdoba plantea, porque los abogados de Córdoba han hecho lo que corresponde, te discuten todo, Defender su entonces provincia, claro. le discutieron que la ciudad no era provincia para litigar ante la Corte. Como no tenía esa categoría, entonces no podía litigar ante la Corte. Y la Corte dijo, la Ciudad de Buenos Aires es provincia y puede litigar ante la Corte. Y ese fallo es el que también te habilita esta vez a ir a la Corte. Y además termina de consagrar que el hecho de que sos provincia, y que si sos provincia tenés que tener plenitud en las facultades del Estado, y por otro lado, plenitud Ahora, en más allá, y volviendo al electoral, que el peronismo, veremos cómo le va, económicamente parece que no va a haber demasiada buena noticia, la reestructuración de la deuda, el relanzamiento del gobierno, bueno, en definitiva, un contexto muy difícil para el país y pensando desde el oficialismo en su estrategia electoral. Pero si hay un lugar que siempre ven como perdido, la ciudad, igual van a presentar a un candidato. ¿Qué candidato te parece que van a presentar y de qué manera va a justificar esta quita? Porque por más que estén a favor de un gobierno y de sus medidas, tienen que defender los intereses de la ciudad. Mira, ellos han tratado de instalar, primero, es muy importante lo que dijiste de lo económico, me parece que esa también es otra de las razones de lo que pasó ayer, ya le habían mermado el aumento que le correspondía a los jubilados, es decir, vienen tratando de sacar plata de cualquier lado, así que si le iban a sacar a alguien, en vez de sacársela a ellos mismos, a la nación como corresponde, se la sacaron a la ciudad. Me parece que ellos van a tratar de justificar esto, que es el intento que hacen, que en realidad, diciendo que en realidad, y a la Corte le van a decir eso, le van a decir, miren, tienen razón, tiene que pasar la plata de la competencia, pero es exactamente esa cifra, es menos. Esto es lo que han ensayado como tesis. Van a tratar de decirle algo así. Lo que pasa es que decirle algo así al porteño no le va a gustar igual, porque las cifras grandes demuestran otra cosa, y además porque, en definitiva, era obvio que cuando transferías las competencias ibas a tener que pasar plata, y pusiste en discusión eso, es decir, más allá del monto lo pusiste en discusión. Así que me parece que el candidato del kirchnerismo va a lograr siempre tener los votos kirchneristas, por supuesto, pero no sé si va a tener el voto peronista histórico, no sé si va a tener los votos más de izquierda, y me parece que Y va a ustedes haber... como GEN van camino por algunas conversaciones que se saben en política de Margarita Stolbizer, acoplarse al actual oficialismo en la ciudad y a la principal oposición a nivel nacional de Juntos por el Cambio. No, nosotros estamos en un planteo primero de siempre de construir la fuerza progresista. Vemos que la grieta ha sido muy fuerte, instalado una polarización tan grande que nos fue mal en las dos elecciones presidenciales y en la intermedia, y lo reconocemos y lo vamos evaluando. Creemos que tiene que crecer este campo a manos de gente que venga del campo social, ¿no? Como Salvia, Manes, pero por otro lado estamos mirando la evolución de todos vamos juntos. Por supuesto la miramos por esa polarización, pero por un lado preocupados por la grieta que creemos que la encarna
fuertemente Macri, y por otro lado vemos, por supuesto, el discurso de ayer lo vemos bien, el discurso de Larreta, en el sentido de no voy a abonar la grieta, te diría que ese es un discurso que para nosotros es Es decir, agradable. si a Margarita, no lo quiero personalizar, al partido de ustedes, y esto hasta vendría muy bien a muchos de Juntos, de Vamos por el Cambio, a veces me sigo confundiendo, Juntos por el Cambio, Vamos Juntos, ¿cómo se llama ahora? Vamos juntos. Vamos Juntos. Le sacan el jarrón molesto que hoy necesariamente es el expresidente Mauricio Macri, ¿se sentiría más cómodo para charlar con este oficialismo de la ciudad? Si le sacan a Macri es casi unen el que integramos alguna vez, pero es casi, habría que ver. Nosotros en principio en el 21 estamos pensando en nuestra propia lista, en nuestra propia fuerza, con candidatos del progresismo, porque esto que vos decís, que puede cambiar el escenario, es cierto, todavía no se da. Es decir, entonces, bueno, lo que digo es, parece interesante que a la próxima elección presidencial todo ese conjunto de Vamos Juntos no lleve a Macri de vuelta. Eso parece interesante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y esto es difícil de saber, es un escenario cambiante. Sí estamos seguros que por ahora vemos que hay que trabajar con candidatos que por ahí no vengan necesariamente de la política, sino del campo social económico como humanes. Te hago te hago la última pregunta. Todavía se sigue hablando mucho de ese encuentro en Los Olivos, previo a todo esto, de Martín Lustó con Alberto Fernández, que sé que es otro partido por ahora, pero quiero tu opinión. No consultó, lo hizo en forma discrecional, se enojaron hasta jefes de bloque parlamentarios. ¿Qué intención tuvo esa reunión? A Lustó se lo vio junto a su gente en la foto de que estamos refiriéndonos, de la posición dura de Horacio Rodríguez Larreta, donde están prácticamente cogobernando la ciudad. ¿Cómo se entendió esa reunión? A mí me sonó rara, la verdad que yo no tenía idea, me imagino que a los compañeros de ellos les habrá caído mal, pero a ver, yo quiero ser honesto en esto. A mí, si me llama el presidente, a mí, a Margarita, se llama el presidente a dialogar, yo creo que hay que ir. El problema de siempre hay que dialogar con el presidente, Pero los siempre llamados hay son públicos, ¿no? Entre claro, bambalinas. te iba a decir, el problema es que este fue un llamado privado, ¿no? Y entonces cuando uno se entera dice, ¿qué pasó acá? Estuvieron negociando por la reforma judicial. La reforma judicial mete miedo, además, entonces uno está muy atento, porque la reforma judicial es la consagración final de la impunidad en la Argentina, no es solo Cristina el tema, otra oligarquía más provincial de Santa Cruz, feudal, que manejan todos los poderes, porque es juzgado federal y Cámara Federal para cada gobernador provincial. Es el final, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, daba un poco de miedo. Además, no es solo Lustó, es un dirigente partidario que no tiene cargo el otro, que no tiene un cargo parlamentario. Entonces, por ahí, bueno, sospecha. Pero evidentemente no pasó nada, porque Lustó está en la posición correcta, no se puede decir nada malo al respecto. Habrán conversado y no habrá pasado nada. Bueno, hablamos entonces en el expediente político con Sergio Beroya, que fue el hombre que indicó el camino, ¿no? De esta judicialización en la que está ahora la pulsera de la ciudad y la nación por la coparticipación. Muchas gracias, Sergio. Oh, gracias a vos.